Hola, vamos con un nuevo video que tiene relación nuevamente con las potencias, que ha sido la tónica de estos últimos 3 videos. Con este ya serían 4 de las potencias. El video pasado estuvimos viendo algunas propiedades de las potencias que tenían que ver con la multiplicación y la división, tanto de igual base como igual exponente. Hoy vamos a ver qué pasa con el exponente cuando es negativo. Todos los ejercicios de potencia, cuando yo trabajo, tengo que dejar los exponentes positivos, porque no puedo calcular una potencia con exponente negativo, no se puede. ¿Cómo calcular, por ejemplo, 2 elevado a menos 3 veces? No existe el menos 3 veces, ¿cierto? Entonces, las potencias de exponentes negativos hay que pasarlas a exponentes positivos. Tenemos dos casos que están aquí analizados en la pizarra, que en el fondo es uno solo, pero yo lo separé porque este de acá siempre causa confusión y por eso lo dejé para la segunda parte. Vamos con este de acá. Entonces, tenemos potencia de exponente negativo, ¿cierto? Y el primer caso dice cuando la base es una fracción o un decimal, que en efecto nosotros ya hemos visto anteriormente que las fracciones, los decimales siempre se pueden pasar a fracción, así que no habría problema. Si viene como decimal, lo paso a fracción y ocupo la misma propiedad. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Yo tengo aquí mi base, que es una fracción a partido en b, elevado a mi exponente negativo, que es menos n. Esto está en forma general. Después ese a, ese b y ese n se pueden cambiar por cualquier número, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice que hay que hacer para resolver? Que es el paso que aparece a continuación. Si ustedes se fijan, ahora la b no está acá abajo, no está como denominador, sino que está como numerador. Y el numerador, que era a, acá aparece como denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que la fracción se invierten los números. ¿Ya? Y una vez que yo hago eso de transformarlos o darlos vuelta, mi exponente ahora queda positivo. Mi n ahora la deja positiva, por lo tanto ahí puedo trabajar con cualquier otra propiedad, calcular, etcétera. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos a ver los primeros ejemplos para esta propiedad. Entonces aquí tenemos los primeros 3 ejemplos. El primero, 4 quintos elevado a menos 3. Base fracción, estamos ok, y exponente negativo menos 3. Entonces, ¿qué dice nuestra propiedad arriba? Que tenemos que invertir las fracciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el 5 va a quedar arriba y el 4 abajo. El 5 arriba y el 4 abajo. Y el 3, en vez de quedar negativo, acá queda positivo. Y ahí, si yo quiero calcular después, se supone que se calcula cada uno de estos dos números elevado a 3. 5 elevado a 3 y 4 elevado a 3. Que eso es lo mismo que 5 por 5 por 5. Son 125. Y en la parte de abajo, 4 por 4 por 4. 4 por 4 son 16. 16 por 4 son 64. Eso sí es que me la piden calcular. Pero lo que yo estoy haciendo es solamente esta parte de hacer la transformación. Solamente hice el cálculo para que vieran que se puede hacer después que ya está positivo. Bueno, en las de abajo solamente vamos a aplicar la propiedad. En la siguiente tenemos base fracción. Una fracción negativa no importa, da lo mismo. Pero el exponente es el que nos tenemos que fijar, que es negativo menos 4, y lo tengo que pasar a 4 positivo. Por lo tanto, esta fracción tengo que dar la vuelta. El 3 va a quedar arriba y el 2 abajo. Me va a quedar menos 3 medios. El menos sigue quedando ahí mismo. Y en vez de 4 negativo, ahora queda positivo. ¿Sí? Si yo quisiera calcularla, yo ya sé que este resultado me va a dar positivo, aunque aquí sea negativo. ¿Por qué? Que aquí se los doy como tips. Porque el exponente es par, ¿cierto? Y cuando es par y es negativa, me da positivo. Si fuera impar, daría negativo. Que eso fue el primer video que vimos de potencias. Y ahí dijimos que esta vez no la vamos a calcular, solamente la vamos a dejar así porque lo que estamos haciendo es aplicar la propiedad. Y en el último de abajo, si ustedes se fijan, está como decimal, ¿cierto? ¿Qué significa que esté como decimal? Que tengo que pasarlo a fracción para poder ocupar esta propiedad. Entonces ese 0,3 es un número finito, porque no tiene ningún número con periodo arriba, por lo tanto es finito.
y los finitos se pasan a fracción colocando el número sin coma. Si yo le saco la coma al 0,3 se convierte en 0,3, que es lo mismo que 3. Partido por, dependiendo de la cantidad decimal, en este caso tiene un decimal, entonces un 0. Y son potencias de 10, entonces sería 10. Si fueran 2 decimales serían 2 ceros, sería 100. Si fueran 3 decimales serían 3 ceros, sería 1000 y así sucesivamente. Ya en este caso es aquí. Ahí lo que hice fue la transformación de este a fracción. Y menos 2, ¿cierto? Y ahora que ya lo transformé, aplico la propiedad, que sería invertir los números. El 10 queda arriba y el 3 abajo. Y ahora me queda elevado a 2 positivo, que eso es lo que yo quería para poder calcular si es que me lo piden. Ahí yo calculo, ¿cierto? 10 elevado a 2 son 100 y 3 elevado a 2 son 9. Entonces ahora nos vamos a la segunda propiedad que sale de aquí mismo, pero quiero que la analicemos bien. Este es un número entero, ¿ya? Que está simbolizado por esta letra, pero lo podemos cambiar por cualquier número entero. Dice aquí, no está como fracción como acá al lado, pero también en algún momento yo les expliqué en el otro video que todo número entero se puede escribir como fracción partiéndolo en 1. Entonces, si yo parto aquí este número entero, que no lo hice adrede para explicar ahora, le pongo la rayita fraccionaria ahí y lo parto en 1, porque eso se puede hacer siempre porque el 1 es imaginario. Pero ahí yo este número ya no va a ser un entero, sino que pasa a ser una fracción. Y si es fracción, aplico lo mismo que aplicamos acá, ¿cierto? Se invierte, entonces el 1 queda arriba y la A queda abajo. Y la n en vez de negativa va a quedar positiva por la propiedad que acabamos de ver acá. Y otra propiedad de las potencias nos decía que el 1 elevado a cualquier número, positivo evidentemente, me va a dar 1. Por lo tanto, el 1 elevado a n da lo mismo que el número sea aquí, igual me va a dar 1. Por eso aquí se anota como 1 nomás. Y en la parte de abajo sería el a elevado a n. Ese va a ser lo que vamos a ocupar nosotros de ahora en adelante. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos. Entonces ahí tenemos nuestros 3 ejemplos y los vamos a desarrollar. Número entero menos 3. Para poder ocupar la propiedad lo tengo que escribir como fracción, por lo tanto lo parto en 1. ¿Cierto? El 1 es el que va a quedar después arriba y este número va a quedar abajo. 1 es el que queda arriba y abajo queda el número entero que era el menos 3, que lo voy a poner entre paréntesis, elevado a, en vez de 5 negativo acá, 5 positivo. ¿Ya? Y ahí si quiero resuelvo, que sería el menos 3 elevado a 5, como es negativo, o sea impar, y en negativo va a dar resultado negativo, ¿cierto? Menos por menos, más por menos, menos, y así hasta que llegue a las 5 veces me va a dar resultado negativo. Ahora que en el de acá abajo, lo mismo. El 4 lo partimos en 1, porque el 1 siempre va a estar ahí porque está imaginario, y lo escribo correctamente. El 1 arriba, el 4 pasa abajo, elevado a 3 positivo. ¿Ya? Ahí no le puse paréntesis porque no es necesario, porque el 4 es positivo. Y en el de acá abajo, que el 5 es negativo, ahí sí vamos a tener que agregar el paréntesis. De nuevo, lo parto en 1. Entonces el 1 queda arriba y el menos 5, entre paréntesis, elevado a 2 positivo. Y ahí calculo. Aquí lo voy a calcular porque es más cortito. Arriba se mantiene el 1 y abajo menos por menos da más, ¿cierto? Porque es par y 5 por 5 son 25. Ahí está el resultado, 1 partido en 25. Entonces espero que les haya quedado claro qué hay que hacer cuando tenemos exponente negativo. Siempre tenemos que tener la fracción para poder invertir. Si viene como decimal, lo transforma a fracción. Si viene como entero, lo transforma a fracción y aplicamos la propiedad de invertir y cambiar el exponente a positivo.
Entonces nos vemos en el próximo video, que voy a hacer un bonus con algunas propiedades que estaban faltando. Adiós.